saludo para mis amados y amadas amigas y hermanos. Hoy vamos a hablar sobre la palabra propiciación. Jesús es nuestra propiciación. Primera de Juan 1:2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta parte de la epístola de Juan está dirigida a los creyentes. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan acaba de describir los errores de los docetistas gnósticos, los cuales decían que no había pecado y por lo tal vivían una vida licenciosa. Ellos creían que el espíritu era bueno y que la carne, o sea, el cuerpo, era malo, de modo que ellos vivían como querían, ya que su cuerpo no importaba. Lo único valioso para ellos era el conocimiento oculto que adquirían para de este modo alcanzar la salvación. Esto que les había escrito en la primera parte tenía el propósito de que ellos no se le pegara el estilo de vida de los gnósticos y empezaran a vivir una vida pecaminosa. Sabemos que aunque Dios no castiga el pecado lleva en sí su propio castigo, es decir, siempre trae consecuencias en nuestras vidas. Pablo, hablando del pecado, dice en Romanos 6:1-2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios es siempre abundante con nosotros, pero no debemos aprovechar esta bendición para vivir una vida de pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos una provisión para el pecado, nuestro abogado Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz por nosotros. Aleluya. Hebreos 9:11-12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención de pecados. Jesús ya obtuvo eterna redención para nosotros al derramar su sangre en esa cruz. Así que cada vez que pecamos, Él presenta su sangre a Dios, que nos declara inocentes. No hay más sacrificios, no hay más pagos. Hemos recibido eterna redención. No como en el antiguo pacto, en el que la ley prescribía sacrificios continuos por el perdón de pecados. La sangre de Jesucristo perdonó nuestros pecados presentes y pasados y futuros. Hebreos 10:11-14 dice: y ciertamente todo sacerdote estaría tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa la ofrenda hecha un Dios para aplacar su ira. Por ejemplo, las culturas antiguas echaban vivas a personas como ofrendas a los volcanes por erupción para aplacar la ira de su Dios y evitar la erupción. Jesús fue nuestra propiciación, fue el Cordero de Dios muerto en la cruz
por el pecado del hombre y de la mujer para aplacar la justicia divina y tener a Dios nuestro propicio. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención fue en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar un tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A fin de justificarnos, Dios pasó por alto nuestros pecados y puso a Jesús como nuestra propiciación. Colosenses 2:13-14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Por medio de la ofrenda de Jesús, Dios perdonó todos nuestros pecados, sean presentes, sean pasados o sean futuros. No solo los pasados, porque es evidente que cuando Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz, ninguno de nosotros había nacido, sino que nuestros pecados estaban en el futuro. Por eso Juan les dice a los creyentes que consideren el andar de estos creyentes gnósticos para no tener el estilo de la vida pecaminosa como ellos. Pero si alguno fue engañado y comenzó a pecar como ellos, el perdón está disponible, ya que el precio fue pagado por Jesús en la cruz, y todos sus pecados, no solo los pasados, sino también los presentes y los futuros, ya fueron cancelados en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios por su palabra, y siempre recordemos que Él es nuestra propiciación, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis oyentes y amigos que están siempre escuchando los mensajes de palabra, mensaje de gracia, mensaje que transforma, mensaje que cambia nuestra vida. Una bendición para cada uno de ustedes. Paz y gracia os sean multiplicadas.